Muy buenos días a todos, bienvenidos al caso clínico de la Universidad Nacional del Programa de Infectología. Hoy estamos hablando de un paciente de 82 años con una historia de diarrea antes de su ingreso, que estuvo hospitalizado durante 8 días con sospecha de infección urinaria por una historia clínica muy limitada y por los antecedentes del paciente con una lesión vesical resecada 2 años antes y hematuria. El paciente durante la hospitalización recibió 8 días de Ceftriaxona con una evaluación tórpida, y al cabo de los 8 días fue valorado y se le solicitó una PCR múltiple que identificó una infección por Clostridium difficile. El paciente a partir de ese momento recibió tratamiento antibiótico con vancomicina oral, se suspendió el antibiótico endovenoso. El paciente progresó mal en los días subsiguientes y requirió admisión a cuidados intermedios. Hizo una lesión sugestiva de un colon tóxico, pero finalmente evolucionó favorablemente y tuvo salida a manejo ambulatorio y actualmente se encuentra en seguimiento. Vamos a hablar de error diagnóstico y esta parte nos la va a introducir el doctor Gustavo González, quien es reciente. Bueno, buenos días para todos. La idea de la presentación es resaltar un poco el error diagnóstico, su definición y el impacto clínico que tiene la atención del paciente. Entonces, para empezar a hablar de este tema, sale en la literatura a partir de 1999 por un reporte de la Academia Nacional de Medicina titulado Errores Humanos, el cual sirve para inaugurar el movimiento por la seguridad del paciente. Sin embargo, esto dentro de los últimos 20 años se ha centrado más en el tratamiento, en la correcta administración de medicamentos, realizar una cirugía segura y proteger al paciente de la adquisición de infecciones a nivel intrahospitalario. Sin embargo, cuando miramos el abordaje de los problemas diagnósticos, se encuentra que hay una ausencia de instrumentos de medición para caracterizar cuánto se equivoca en la atención de un paciente. También se han descrito causas multifactoriales, lo que hace difícil cuantificarlo y generar estrategias para su control. E incluso no hay una definición estricta en la literatura que nos permita establecer cuándo se está errando. Por esto, la Organización Mundial de la Salud recientemente lo clasificó como top número 1 en las causas de mayor prioridad en los incidentes respecto a la seguridad de los pacientes hospitalizados. Entonces, para empezar a hablar de este tema, primero hay que definir qué es diagnosticar, no solamente entendida como la etiqueta de lo que explica los problemas de salud del paciente, sino el proceso en el que se lleva a la solución del mismo, el cual comienza con la interacción entre el paciente y su sistema de salud, en el cual posteriormente recolectamos la información, como lo vimos en el caso clínico, progresivamente la estamos interpretando e integrando, generando hipótesis diagnósticas en un ciclo que el médico determina hasta qué momento es suficiente. Si la información que tiene hasta el momento es la que requiere para explicar todos los problemas del paciente o necesita alguna adicional. Posteriormente se establece la comunicación del diagnóstico al paciente, dentro del cual es un punto importante que también se contempla dentro de los errores diagnósticos, y de allí hacer un plan de tratamiento y un desenlace. Allí en los desenlaces es la parte que menos frecuentemente se aborda, qué tan pertinente y qué tan preciso en el tiempo fue el diagnóstico entregado al paciente. También la Academia Nacional de Medicina nos sugiere 3 maneras para abordar el error. Esto surge del abordaje neuropsicológico de la solución de problemas. Tenemos el primero de ellos, el error de ejecución, cuando generamos un plan para solucionar un problema, pero termina siendo llevado a cabo de manera distinta como se planifica. En segundo lugar, también está en un error de planificación, cuando se plantea un camino erróneo para lograr un objetivo específico. Y en tercer lugar, un error por omisión, en el cual no se tiene una adherencia al plan previamente especificado para lograr solucionarlo. Entonces, de esto ya sabemos que errar en el diagnóstico no es simplemente fallar en establecer una explicación a los problemas del paciente de manera precisa y apropiada en el tiempo, ni tampoco solamente en la falla al comunicarlo, sino que tenemos bastantes sitios donde podemos fallar y en los que podemos preguntarnos
si el error que se tuvo de manera retrospectiva fue prevenible o no fue prevenible. Si delineamos un plan específico, si recorrimos un camino específico y adecuadamente para poder haber llegado al diagnóstico correcto del paciente. De allí surgen 3 definiciones y 3 tipos de errores diagnósticos. El primero de ellos es retrasado, en el cual se presenta una demora del diagnóstico correcto a pesar de tener la información suficiente para haberlo hecho. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico erróneo, donde en la historia natural del paciente se presentan 2 conceptos, teniendo en cuenta el primero de ellos incorrecto y el segundo que explica de una mejor forma lo que le sucede al paciente. Y el tercero, un diagnóstico oculto en el cual la omisión de información relevante fue la responsable de haber errado en el diagnóstico. También se puede clasificar de manera relacionada con el sistema cuando hay problemas organizacionales o de la disponibilidad de recursos. En segundo lugar, el cognitivo, en el cual el raciocinio del médico es el que falla. Y en el tercero, cuando no se puede clasificar, en tal caso, por ejemplo, cuando se presenta una enfermedad con un tipo de presentación atípico o cuando el paciente presenta información que no representa la realidad. Entonces, para hacer conciencia de cómo podemos llegar a un error, cómo es su proceso de generación, en rasgos generales se describen 2 maneras de pensar para el clínico: el reconocimiento de patrones, que suele ser un proceso no analítico, y el proceso sistemático o también denominado analítico. El primero de ellos, el encuentro con el paciente. El clínico documenta ciertas características que en su reunión se parecen a ciertos diagnósticos. Sin embargo, si no es observada de manera analítica, este puede estar bajo la influencia de elementos que no son conscientes, que vamos a revisar en un momento, y hacer esto sugestible, muy susceptible a cometer un sesgo. Esto es importante tenerlo en cuenta, que se desarrolla en un contexto biopsicosocial y personal que también puede favorecer al error diagnóstico. Por ejemplo, si ejercemos la medicina en un contexto como el que tiene la Franja de Gaza, en este momento es mucho más probable ejercer el riesgo, y ya hay ensayos clínicos y estudios clínicos que demuestran la asociación entre el error y la carga asistencial del médico o la carga emocional de estrés. Dentro de los diferentes tipos de sesgos se encuentra la sugestión diagnóstica. Esto simplemente narra cuando la historia clínica inclina la balanza hacia algún u otro diagnóstico, independientemente si es correcto o incorrecto. Dentro de la poca evidencia que existe al respecto, hay ensayos clínicos que tratan este tema, en los que se documentaron tanto residentes como estudiantes de medicina que eran expuestos a historias clínicas que ya estaban sugestionadas. En conclusión, para los pacientes, para los estudiantes fue mucho más fácil aceptar el diagnóstico cuando la historia clínica sugestionaba hacia el correcto, y fue mucho más difícil rechazar el diagnóstico cuando la enfermedad actual y la historia clínica sugería hacia el diagnóstico erróneo. En segundo lugar, la tendencia confirmatoria es la actitud que tiene el clínico para documentar más información que soporte la hipótesis que está presentando. Sin embargo, está sujeta al sesgo debido a que si el camino que diseñó para solucionar el problema del paciente está basada en conceptos que no necesariamente representan la verdad, también los mecanismos confirmatorios que genere pueden estar sujetos bajo las mismas condiciones. El diagnóstico diferencial limitado se relaciona mucho con el reconocimiento de patrón, en el cual se olvidan de evaluar otras posibles causas que puedan presentarse de manera similar a lo que está presentando el paciente y a lo primero que se está pensando como hipótesis diagnóstica. Y tenemos otros tipos de sesgo, como el sesgo de cierre prematuro, en el que se cree que en algún momento ya está toda la información suficiente para establecer el diagnóstico, cuando no es así. Y el sesgo de disponibilidad, por ejemplo, cuando tenemos algún dato que no necesariamente es relevante y no necesariamente se relaciona con la información clínica del paciente, pero se termina teniendo como importante para escoger el diagnóstico final. ¿Cómo podemos medir? Realmente hay muchas maneras, sin embargo, todas están sujetas al error. La más frecuente son las autopsias, sin embargo, esta sobreestima la prevalencia del error diagnóstico debido a que solo es posible evaluarlas en los casos que terminan en fatalidad. Sin embargo, fruto de estos estudios se ve que ocurren hasta un 15% en pacientes de clínica médica, más frecuentemente en el área de medicina interna y urgencias, y el sesgo cognitivo de los clínicos explica aproximadamente el 75% de los casos. Por cifras de la Academia Americana,
se tiene que al menos una persona experimentar al menos un error diagnóstico en toda su vida, y esta puede explicar casi 40.500 muertes adultas por error diagnóstico al año. Este es uno de los estudios que se reta a establecer la presencia y cuantificarla del error diagnóstico dañino, en el cual presenta una tabla con los diagnósticos más frecuentemente omitidos y de manera general, pues una tasa de error diagnóstico de hasta el 3% que lleva al daño, y que si hacemos las cuentas respecto a toda la cantidad de admisiones, genera 250.000 errores diagnósticos con daño generado. Este es un estudio realizado en el HUN en el que trata de evaluar el error diagnóstico y sus sesgos asociados durante la pandemia de COVID. Fueron 215 pacientes en los cuales se vio una prevalencia similar a la que se encuentra en la literatura mundial, sin embargo, con un porcentaje de daño asociado mucho más elevado. De los predictores que se encontraron significativamente asociados al error diagnóstico, la edad y la sepsis, y de los sesgos más frecuentemente encontrados fue el de anclaje y el de confirmación. El de anclaje porque la mayoría de pacientes en la pandemia entraban en contexto con esta sospecha, y el de confirmación, como ya hablamos, la actitud de generar más información que sustente el diagnóstico que previamente se tiene como hipótesis para el clínico. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para tratar de prevenir el sesgo? En primer lugar, recolectar de manera completa la información con una adecuada historia clínica. Esta siempre tiene que ser vista de manera crítica y hacer una conciencia situacional. Esto no es nada más sino pensar qué está pasando, por qué está pasando y luego qué puedo yo esperar a partir de lo que tengo en un momento. También es importante volver consciente de los sesgos personales y tener habilidades metacognitivas que hablan solamente de hacer consciente el pensamiento, cuál es la manera en que cada uno llega a sus propias conclusiones, y propender siempre por un abordaje sistemático y reflexivo. Entonces, como mensajes para la práctica clínica, es la historia clínica completa la que va a sustentar todos nuestros diagnósticos diferenciales. Es importante tener en cuenta que somos humanos y que podemos llegar a errar, de ahí ser consciente que ese error puede estar relacionado a algún daño para el paciente, y lo que podemos hacer es hacer consciente lo inconsciente, saber nosotros mismos a qué sesgos estamos sometidos, y un ejercicio como el que estamos haciendo hoy para poder retroalimentarnos y saber en qué se falló. Esa era la revisión. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña revisión sobre la patología de este paciente y el microorganismo identificado. En cuanto a la infección por Clostridioides difficile, pues inicialmente, pues rápidamente vamos a hablar de su epidemiología y la microbiología. Recordar que es una problemática que ha ido en ascenso, ya que es la causa más común de infección asociada al cuidado de la salud. Esta va a representar un aumento en la carga de morbilidad y mortalidad, y asimismo va a verse evidenciado en el tiempo de hospitalización, que puede aumentar entre 2 a 3 semanas en promedio. Esto lo que va a generar también es un aumento en los costos hasta de 4 veces de esas hospitalizaciones, y esto también se va a ver determinado por un aumento de esas cepas hipervirulentas, como lo son la NAP1, que se ha demostrado que aumenta la producción de toxinas virulentas hasta el 16 a 23 veces. En Colombia, ¿cómo estamos en cuanto a este microorganismo? Son muy pocos los estudios. Sin embargo, desde los años 2000 se han venido haciendo varios estudios de prevalencia. En el año 2002 al 2006, el doctor William Otero realizó un estudio en la Clínica Fundadores, donde básicamente se evaluó fue la prevalencia de colitis en ancianos mayores, siendo la principal causa la etiología isquémica, seguida de una etiología infecciosa hasta en el 20% de los casos. El diagnóstico de colitis se hizo por endoscopia, donde 15% de 321 ancianos presentaron la colitis. De esos, la mayoría eran mujeres. El promedio de edad fue entre 72 y 73 años, y la infección por Clostridium difficile se manifestó en 4 de 10 casos. Otro estudio, también un estudio de casos sin controles, que se realizó entre el 2010 y el 2014 en el hospital de Imbanaco, en la ciudad de Cali,
que básicamente lo que hizo fue determinar PCR para Clostridium difficile en pacientes hospitalizados que estaban cursando con diarrea, previamente habían ingresado con diarrea, de los cuales de esos 87 pacientes, 29 fueron positivos y los 58 controles fueron negativos, determinando positivos a aquellos pacientes que tenían infección antes o que tuvieron diarrea, durante la hospitalización, que tenían una PCR positiva. Valorando pues estos estudios, se determinó que la prevalencia eran de 10 casos por 100.000 habitantes, siendo las principales pues manifestándose principalmente en el género femenino y con un promedio de edad entre los 50 y los 60. En cuanto a las variables de severidad que están determinadas por la leucograma y por la creatinina, pues no se encontró una diferencia significativa en los casos y los controles. Aquí pues se determinó que la mayoría de casos fueron intrahospitalarios, el 69%, el 14% correspondieron a la parte ambulatoria, y en cuanto a los pacientes remitidos fue un 17%. El 17% no solo remitidos de un centro asociado al cuidado de la salud, sino también pues se referían a los ancianatos o las unidades de diálisis. Para hablar del germen como tal, pues recordar que el Clostridioides difficile es un bacilo gram positivo anaerobio que es formador de esporas. Su transmisión básicamente se da fecal a oral y es la causa más frecuente de colitis por antibióticos en la actualidad. Necesita como requisito que haya una alteración de la microbiota y recordar que hay una colonización asintomática que se manifiesta en 3 al 5% de los pacientes, pero esto se va a aumentar en los ancianos que están hospitalizados hasta en un 20%. Rápidamente, pues para recordar la fisiopatología, recordar que debe haber una alteración de la flora colónica del individuo que va a ser favorecido por unos factores predisponentes como son el uso previo de antibióticos, que el paciente tenga una terapia oncológica, y todo esto lo que va a favorecer es que haya pues la alteración de la flora, como ya lo dije. El individuo va a hacer la ingestión de esporas que son ácido resistentes. Esas esporas en el lumen del intestino lo que va a hacer al exponerse a los ácidos biliares es volverse en una forma vegetativa, que es la que es capaz de liberar toxinas, se va a empezar a multiplicar y va a colonizar. Al colonizar se va a dar la liberación y la producción de toxinas, sobre todo la toxina A, que va a ser la encargada de afectar esas uniones adherentes de enterocitos para que luego esa toxina B pueda entrar y generar todo el daño citotóxico y generar toda la respuesta inflamatoria desregulada que va a llegar a la alusión mucosa y todos los hallazgos histopatológicos que se pueden evidenciar en la colitis membranosa, que es la que causa este germen. Recordar que es una enfermedad muy variable, puede ser el paciente totalmente asintomático, que tenga una enfermedad diarreica transitoria o que pueda llegar a ser un megacolon tóxico, incluso una perforación colónica. Ya para hablar de los factores de riesgo, también mirando estudios acá en Colombia, un estudio de casos y controles que se realizó en la clínica del 30 de noviembre del 2015, donde se evaluaron 261 pacientes. De esos 261, 36 pacientes fueron positivos para infección por Clostridium difficile, siendo los principales asociados en el uso previo de antibióticos hasta en el 94% de esa población, la hospitalización en 3 meses casi un 70%, y el uso de inhibidores de la bomba protones. Las comorbilidades que más se asociaron fue la diabetes mellitus como tal y la enfermedad renal crónica. En cuanto al uso de antimicrobianos, los antimicrobianos que más se asociaron fue sobre todo, o que más evidenciaron frecuencia con la presencia de la infección, fueron los betalactámicos y el metronidazol. Como tal, lo mismo, promedio de edad de 65 años, lo que pues, nos hace pensar que realmente es el mayor factor predisponente a que los pacientes tengan la infección por Clostridium. Otro estudio que se realizó en el Hospital San Vicente de Medellín, donde también fue un estudio de casos y controles,
de septiembre de 2009 a diciembre de 2010, donde lo que se hizo fue paciente con diarrea, hacerles detección de toxina A y B de Clostridium difficile en heces. Se determinó en el análisis multivariado que la edad mayor a 65 años, la estancia en UCI y el uso de inhibidores de bomba de protones eran las variables que más se asociaban con la infección por Clostridium difficile, con unas P's bastante significativas para el estudio, a pesar de que el antibiótico, sobre todo las cefalosporinas de tercera generación en otros estudios, en el análisis de subgrupos, mostró que era significativo por los pocos pacientes, pues no se consideró proponerlo como un factor asociado en este estudio. Ya yéndonos a la literatura fuera de Colombia, pues acá este estudio lo quise traer a colación porque básicamente nos muestra cuáles son esos medicamentos, sobre todo los antimicrobianos, que van a desencadenar o que van a favorecer a esa aparición de la infección por Clostridium difficile. Fue un estudio que se hizo en 64 hospitales en los Estados Unidos en el 2009, donde se valoró un caso por 2 controles, teniendo en cuenta que el paciente tuviera una clínica previa similar y que intrahospitalariamente se le hubiera dado el mismo manejo. Entonces, acá lo que podemos determinar es que lo que es uso de betalactámicos, carbapenémicos, antimersa, agentes antimersa, son los principales medicamentos que se asocian a presentar infecciones por Clostridium difficile en los pacientes. Ya para la recurrencia como tal, pues se ha visto que hasta un 20 a un 30% de los individuos pueden presentar un primer episodio de recurrencia posterior al tratamiento 2 semanas después, por lo que se quiso evaluar cuáles eran esos factores asociados que generaban que el individuo volviera a presentar la infección, entre los cuales se determinó que la edad mayor de 65 años favorecía da una probabilidad hasta de un 63% más de que presentar la enfermedad, igual que el uso previo de antibióticos que daba hasta un 76% más de riesgo de que el individuo presentara una recurrencia que otro factor de riesgo. En cuanto a definición de caso, pues la guía de la ITSA y el Colegio Americano de Gastroenterología, pues nos definen como sospecha como un episodio de diarrea, 3 o más deposiciones no formadas en 24 horas, o menor tiempo, que tengan un resultado positivo para Clostridium difficile toxigénico, ya sea por toxinas, por hallazgos colonoscópicos como una colitis pseudomembranosa o histopatológicos. Recordar que el uso de antibióticos no es un requisito, ya que se ha determinado que pues, hay muchos pacientes que ya presentan infecciones por Clostridium de forma ambulatoria sin ninguna exposición. Para el diagnóstico, básicamente recordar rápidamente los test que se tienen en la actualidad, el cultivo de toxinas, que es el método de referencia, porque es el que nos determina el Clostridium difficile toxigénico y además es el gold estándar para comparar nuevas pruebas moleculares. Lo que tiene esto y lo que dificulta es que su crecimiento es de 2 a 5 días, lo que puede pues hacer que el diagnóstico sea tardío y el tratamiento también se ponga de forma tardía en algunos casos. Sin embargo, es el que nos va a servir para una tipificación posterior, un análisis molecular y valorar la susceptibilidad a los antimicrobianos implementados. Glutamato de deshidrogenasa, que es una de los test considerados como en el primer paso del diagnóstico. Básicamente esta es una enzima expresada por las cepas de Clostridium difficile que puede hacerse por ELISA o inmunocromatografía, tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, si le sale negativo es hasta un 100%, existe hasta un 100% de posibilidad de que realmente no haya la infección. Sin embargo, no predice cepas, por lo que requiere una segunda prueba que pues si no se evidencia estas cepas. En el ensayo de citotoxicidad, este también es el método de referencia para detectar toxinas libres, sobre todo la toxina B, pero pues no es muy usado también por las causas igual que el cultivo de toxinas, por un crecimiento hasta de 2 días.
En cuanto a los inmunoensayos enzimáticos, este es el test de excelencia para el segundo paso. Nos determina toxinas A y B por medio de anticuerpos monoclonales y policlonales. Da unos resultados rápidos, sin embargo, tienen muy baja sensibilidad. Ya por último, el test de amplificación de ácidos nucleicos, que nos permite una confirmación de la prueba de cepa toxigénica, sin embargo, no genera una producción de toxina activa, por lo que puede llegar a que muchos pacientes sean sobrediagnosticados, se traten y pues realmente no hayan tenido nunca una infección por Clostridio productora de toxinas. Entonces, lo que les venía comentando, para el diagnóstico, la ITSA y el Colegio Americano de Gastroenterólogos nos recomienda 2 pasos, de los cuales yo voy a hablar posteriormente, pero recordar lo que les decía, glutamato de deshidrogenasa y el test de amplificación de ácidos nucleicos, muy buena sensibilidad, muy buen valor predictivo negativo, es decir, si estas pruebas son negativas, se descarta la enfermedad. Sí, sin embargo, necesitan unas pruebas que tengan un mayor valor predictivo positivo, ser confirmadas, como son principalmente el inmunoensayo para toxinas A y B, que es el recomendado para confirmar como tal la enfermedad. Entonces, la guía de la ITSA y las guías europeas también nos recomiendan usar este primer algoritmo a la izquierda, donde básicamente dice, primer paso, haga un test de amplificación de ácidos nucleicos, luego haga un inmunoensayo para glutamato de deshidrogenasa, si sale negativo ya no haga más pruebas, si sale positivo, tome un ensayo para toxina A y B, positivo, tiene la enfermedad, si sale negativo, considere otras causas, sin embargo, si usted tiene una alta sospecha clínica, puede tomar un test de amplificación de ácidos nucleicos o un cultivo como tal, si la evolución y el estado clínico del paciente lo permite. Otra opción que se nos da con la implementación del inmunoensayo para toxinas A y B es haga esta prueba más una glutamato de deshidrogenasa, si sale negativa las dos descarte como tal la enfermedad de una vez, si salen positivas confírmela y si la glutamato sale positiva y el inmunoensayo, que es la que nos va a permitir determinar que hay una producción de toxinas por ese Clostridium, considere hacer otra prueba y confirmar el diagnóstico. Para el tratamiento, pues esta se va a determinar básicamente la severidad de la infección, si es una infección dada principalmente por dos factores, que es la presencia de leucocitos mayor de 15.000 y una creatinina mayor de 1.5, siendo esta la forma severa. Si no es severa, lo que nos recomiendan las guías es, la guía de la ITSA es vancomicina y fidaxomicina, siendo preferible la fidaxomicina por evidencia de que disminuye la tasa de recurrencias. Si no se tiene ninguna de las dos, pues puede considerar el metronidazol, sin embargo, es en pacientes pues, que no tengan una clínica muy florida. En cuanto a la infección severa, también vancomicina y fidaxomicina, siempre recordar que la fidaxomicina se prefiere. En este caso, el metronidazol no debe, pues, ni siquiera pensarse. En casos de colitis fulminante, considere el mismo esquema que la infección severa, sin embargo, también nos recomiendan asociarle metronidazol y enemas con vancomicina o fidaxomicina. Ya para considerar la terapia quirúrgica son esos pacientes pues, que tienen una evolución tórpida, que llevan 5 días de tratamiento antibiótico y no responden, tienen una acidosis metabólica, están con hipotensión, pues están en choque, mejor dicho. Ahí el tratamiento que se considera es hacer una colectomía total con múltiples lavados colónicos y vancomicina intraluminal. Ya para terminar, el trasplante de materia fecal, que es lo que se considera en la actualidad, es el tratamiento de elección y en los que realmente se ha evidenciado que a los pacientes les va mucho mejor. Actualmente las guías lo recomiendan sobre todo en esas infecciones por colitis bastante graves que no responden ni a la terapia con antibióticos ni a la terapia inmunológica. Entonces, quise traerles como este resumen. En Colombia no contamos ni con fidaxomicina ni con veloxtuzumab. Lo que nos recomienda inicialmente siempre, esto es un esquema que traje de una guía europea, es la fidaxomicina.
sino pues dar de segunda línea la vancomicina. Si hay una recurrencia, consideran ya iniciar el velostuzumab. Y en dado caso de la severidad, acá nos hablan, pues ya básicamente es considerar otros medicamentos antibióticos como el metronidazol o la tigecyclina. Ese artículo es ahorita del 2003, donde hablan como ya la FDA nos está hablando sobre todo del trasplante de materia fecal como tratamiento de elección, pero pues sin embargo esto es algo que se está estudiando y que en el momento pues no, o sea, por lo menos acá en Colombia no ha tenido como una aprobación ni múltiples estudios significativos. Como mensajes para llevar a la casa, pues recordar siempre que el estudiante difícil es una causa creciente de enfermedad diarreica, siempre hay que tenerla presente. La infección por esta misma puede ser grave y potencialmente letal si no es diagnosticada ni tratada a tiempo, y las opciones de tratamiento para la infección son limitadas en nuestro medio, pero el que se reconoce actualmente que tiene mejor evidencia es el trasplante fecal. Muchas gracias.